Muy buenas tardes, estimado público, estimados amigos. Una vez más está con ustedes Salvador Hernández García, en este caso yo, que me ratifico en presentarme como el cronista de la ciudad de Tuxpan. En esta ocasión, mi tema va a ser sobre la importancia que para Tuxpan tuvo la presencia eventual que después se hizo permanente de una persona, figura política, de un modesto principio que con el pasar del tiempo y con el concurso de muchos tuxpeños fue una figura política a nivel nacional. Me refiero a una persona ejemplar y de muchos valores morales, educativos y de toda índole positiva. Un gran amigo, tal vez el mejor amigo gobernante que ha tenido Tuxpan en toda su historia. Me refiero al licenciado don Adolfo Ruiz Cortines. La historia de el contacto que tuvo don Adolfo con los tuxpeños es así interesante. Pero una vez que hubo ese contacto, don Adolfo de hecho se sintió tan tuxpeño como todos los demás, y es a juicio de la mayoría, de una gran mayoría, por no decir de todos, de forma unánime, como el mejor amigo presidencial que ha tenido Tuxpan en toda su historia. Entre don Adolfo Ruiz Cortines, el ciudadano desconocido hasta entonces, y los políticos tuxpeños. Adolfo Ruiz Cortines y sus vínculos sociopolíticos con Tuxpan y los tuxpeños. Concluida que fuera la década de los años 30, y una vez que Tuxpan impulsara y condujera sus pasos por la ruta del progreso, por aquellos tiempos ya se gestaba en feto el grupo político tuxpeño que años después, en sus tiempos de gloriosa euforia, sería conocido como el Zoológico Tuxpeño, aun cuando sus integrantes glamorizaron el marbete, autodominándose como la vieja guardia ruizcortinista. Y sobre este punto, cabe añadir que ese heterogéneo grupo estaba compuesto por las siguientes personas que paradójicamente, además de su nombre, tenían apodos de la fauna. Empezamos citando a don José Fernández Gómez, a quien le decían el Sapo, Antonio Pulido Cobos, la Leona, Marcos Durán Solares, la Rata Güera, Miguel López Lince, el Cuino, Julia Raquel Ruiz Garma, el Cucho, Betelio Ruiz Gómez, el Gato Ruso, César Garizurieta, el Tlacuache, doctor Leonardo Silva Espinosa, la Tusa, Simón Loya Osorio, Simio Loya, y párese de contar. Ya se mencionó en alguna ocasión que por aquella época la plebeya camaya aún no había alcanzado su título nobiliario como langostino, y su estola lo era la imprescindible rama de pasote, nadando en una laguna de Guatape. Vamos, todavía la acamaya era ajena al aceite de oliva, a la mantequilla australiana, y en fin. Y por esos tiempos, ser político, ser grillo, no era fácil. ¿Qué va? La plaza estaba muy rascuacha, y los liles de sempotencia tenían que exprimirse mucho las meninges para detectar a las masas irredentas humanas, huérfanas del cabrestos con cencerro que guiaran al rebaño. Así las cosas,
El hoy lamentablemente ausente osulamense Silverio Ricardo Alvarado comenzó a escribir por su parte su leyenda y tras una fugaz y alabastrina incursión como profesor rural en los poblados de La Reforma y Saladero, lindantes con Tamiagua, y una vez decidido a conquistar el rancho grande que era Tuxpan, se avecindó en la terminal de Cobos, improvisándose como mesero al servicio del comerciante oriental Agustín Boncán, para en su oportunidad abrazar el sindicalismo, cuya actividad le reeditó sucesivamente una diputación federal, una senaduría y, en fin, una serie de puestos públicos que el solamense supo aprovecharlos. Aún no se fundaba en Tuxpan la CTM, y sin embargo el combativo dirigente obrero don José Fernández Gómez, a través de a la sazón poderosa organización denominada Unión de Clasificadores, Checaderos y Cortarrabos de Plátano, ya saboreaba lo que los tuxpeños llamábamos la chancacuda, destacándose como líder de un grupo político que comprendía inclusive al amplio sector campesino comandado a la limón por el exalcalde don Pedro L. Meléndez, el también exalcalde Crispín Bautista, Jerónimo R. Lechuga, y no faltaba más, Lázaro Vargas, quien se hacía llamar el salvaguarda del 30-30 de Emiliano Zapata. Por esa época, Enrique Rodríguez Cano se desempeñaba como presidente municipal de Tuxpan, y una vez que fueron llegados, como en los tiempos de los Césares romanos, los idos de marzo, en plena primavera se alborotó la gallera. Se trataba nada menos y nada más que de seleccionar al candidato del Partido Nacional Revolucionario para que en su nombre lo representara para el cargo de diputado federal por el distrito de Tuxpan, alguien salido de la tierra nativa. Para estar a tono con el argot gasero, cabe mencionar que quienes repartían las plazas eran en un Tuxpan flequetero y se apresuraron a entrar al zafarrancho de combate y tras de parapetarse en sus respectivas trincheras dispuestos a entrarle a la fiera lucha grillera, en las primeras escaramuzas observaron que el primer voluntario pretenso padre conscripto resultó ser un burócrata recién avecinado en Tuxpan, de nombre Ignacio Santana, quien a la sazón se desempeñaba como delegado de migración, mismo que, para los efectos del caso, logró el apoyo, inconsistente por supuesto, de algunos socios particulares a los que seguramente agarró distraídos o semiembriagados. Por su parte, el licenciado Miguel Aguillón Guzmán, quien hasta la víspera se había venido desempeñando como juez de primera instancia en el Distrito Judicial de Tuxpan, se autodestapó como candidato del PNR y en su labor de proselitismo trató de conseguir el apoyo de Enrique Rodríguez Cano, por aquel entonces alcalde de Tuxpan, solo que sucedió que el cauteloso personaje tuvo la suficiente mano izquierda para no comprometerse. Así las cosas, la dirigencia estatal del PNR, por conducto del diputado local por Tuxpan, Josafat R. Márquez, convocó a una convención distrital, misma que se efectuó en medio de gritos y sombrerazos en la vecina comunidad de Amatlán, la cual fue presidida por el alcalde penerrista, señor Conrado Guzmán. Ocioso resultaría narrar en detalle las incidencias de dicho evento, empero cabe hacer notar que este tuvo la virtud de congregar in situ a una muestra gratis de lo que después sería bautizada
como la gran familia revolucionaria, que en su caso incluyó desde el coronel Melgoza al también coronel Tejedito Osorio, hasta el legendario Basilio Miguel, incluyendo al ya citado Marcos Durán Surales, a quien le decían la rata buena, y al cual sus detractores decían que efectivamente él presumía que le olían los bigotes a pólvora, pero tal efluvio no procedía de las descargas de un 30 y 30, sino que procedía de los cohetes de varilla que el nativo de Chicontepec prendía cuando el obispo llegaba a Tepecintla a confirmar chamacos. Total, el caso fue que nunca hubo luz verde para ningún grupo o candidato, por lo que la reunión se diluyó en chispazos y fuegos fatuos, sin que hubiera pronunciamientos serios, y hasta ahí. Ocurrió acto seguido que después de celebrada la convención, madrugadores anónimos que nunca falta en su obligado paso por Cerro Azul, al regreso a sus respectivas trincheras, se dieron maña para enviar a las ciudades de Jalapa y México sendos telegramas del presunto apoyo a favor de tal o cual candidato, tomando para el efecto los nombres de los líderes sectoriales, ocasionando con ello que estos fueran llamados a la ciudad de Jalapa, lugar en donde todos ellos, representados por sus líderes naturales, en este caso José Fernández Gómez, Crispín Bautista, Pedro L. Meléndez, Lázaro Vargas Segura, Miguel López Lince y demás, trataron de entrevistarse con el convocante, el hechizo y fugaz diputado Josafat R. Márquez, lo cual no lograron porque este personaje a su vez había sido convocado hasta la Ciudad de México, lugar hasta donde los grillos porteños se vieron obligados a alcanzarlo. José Fernández Gómez, quien a esas alturas ya canalizaba sus inquietudes políticas a través de la Confederación General de Trabajadores, es decir, el antecedente de la CTM, se apersonó junto con sus acompañantes, junto con su líder nacional, señor José Julio Ramírez, quien después de ponerlos en salmuera para ablandarlos en la típica y desesperante antesala en la sede del PNR, ahí les fue leída la cartilla y se les condujo diligentes a las oficinas del oficial mayor de dicha dependencia gubernamental, y ahí conocieron a un modesto tenedor de libros llamado Adolfo Ruiz Cortines, quien ante testigos tan notorios fue oficializado como el candidato que todos los pueblos huastecos le propusieron al PRN como candidato a la Diputación Federal, nada menos que por el distrito de Tuxpan. Y de esa manera se originó el legendario proceso de simbiosis entre don Adolfo Ruiz Cortines con los líderes y dirigentes políticos de Tuxpan, grupo que con el tiempo se sacralizó como la vieja guardia ruizcortinista, a la cual el vulgo rebautizó como el zoológico tuxpeño, como quedó explicado por el hecho de coincidente de que todos sus miembros ostentaban apodos de esa escala biológica. Lo que sucedió después fue lo más normal para estos casos. Relevado ya el pueblo de la molesta obligación y derecho de seleccionar a sus representantes populares por la autopista del unipartido, los abanderados de las fuerzas vivas del distrito celebraron un acto público mediante el cual la naciente gran familia revolucionaria, como un solo hombre, coincidieron en señalar que la mejor opción representativa para el caso era nada menos que el recién conocido señor Adolfo Ruiz Cortines, a quien por supuesto, salvo los mencionados, nadie conocía, ni siquiera en fotografía, y quien por cierto no pudo estar presente en la asamblea o convención convocada para el efecto en el acto celebrado en el Teatro Cine Álvarez.
En su oportunidad, Adolfo Ruiz Cortines viajó a Tuxpan e instaló su cuartel general, vulgo casa de campaña, en la planta baja del Gran Hotel Pereda, nombrando como su jefe de campaña con carácter de coordinador general al licenciado Luis Rodríguez, a quien por cierto no le estorbó un ápice en el desempeño de esa comisión el corresponder a la vez al cargo de agente del Ministerio Público Federal, por si las moscas. Fue designado como suplente del candidato ARC, un jovenazo de escasos 17 años de edad, nativo de la comunidad de Chalahuite y miembro de la citada Unión de Clasificadores, Checadores y Cortarrobos de Plátano. Esa nominación fue como una especie de venganza de los grillos locales, porque la persona de referencia tenía 17 años y para ser convocado como candidato a cualquier cargo de elección popular se tenía que tener la mayoría de edad, que en ese tiempo era de 21 años. Pero en fin, la Unión de Clasificadores, Checadores y Cortarrabas de Plátano lo apoyaron, pero al correr del tiempo, y al igual que Luis Enrique Rodríguez Cano, tanto don Enrique como Antonio Pulido Cobos continuaron sus carreras políticas al cobijo de un agradecido Adolfo Ruiz Cortines. Ocioso resulta añadir que todo el mundo se disciplinó, incluyendo a los fallidos candidatos de la víspera, Ignacio Santana y a Guillón Guzmán, los Rojos de Oriente, tejedistas como Vargas Seguro al frente, la gente de los coroneles chicontepecanos, Melgoza y Osorio, el tepezcinteco Basile R. Miguel y demás próceres regionales. De esta manera se escribían las páginas de la historia política de Tuxpan, un folclórico pasaje anecdótico de su picaresca, y sirva para recordarlo esta crónica de una diputación federal anunciada. Y por si a quienes me están escuchando a estas alturas no se les ha agotado la capacidad de asombro, ahí les va eso. Ocurrió que Adolfo Ruiz Cortines, tan pronto como terminó de rendir su protesta como diputado federal, fue llamado para ocuparse del gobierno del Estado y en su lugar fue convocado para entrar en funciones su suplente, el aún menor de edad, Antonio Pulido Cobos, constituyéndose así a sus 17 años como el diputado más joven que registran los anales del Congreso de la Unión. Tal es este relato de la picaresca de la política regional. Ha sido muy interesante observar y ver cómo don Adolfo Ruiz Cortines fue una persona que se identificó tanto con los tuxpeños y con Tuxpan precisamente. Si repasamos hechos, veremos que el progreso material de Tuxpan ocurrió durante el gobierno de don Adolfo. En su tiempo se hizo el puente, se desbloqueó la bocana que comunica el río Tuxpan con el Golfo de México. Se hizo la dársena de Ciaboga, se construyó el campo de aviación, se hizo el recinto portuario, se construyó el puente sobre el río Tuxpan, inclusive se hizo un ferrocarril de 90 kilómetros que comunicó a Tuxpan con la Guadalupe y un ramal que partía de ahí hasta Tampico. Entonces, cabe resaltar que la figura de don Adolfo Ruiz Cortines fue muy eficaz y muy contundente para un Tuxpan que don Adolfo
apreció y quiso tanto. Don Adolfo tuvo una gran pasión por un Tuxpan que fue su patria adoptiva, su lugar donde nació políticamente, y eso, pues al parecer, ha pasado desapercibido por las nuevas generaciones, que ahora, dicho sea de paso, ni siquiera saben ni se acuerdan de él, ni quién es y quién fue quien nos dio esta magnífica infraestructura como ciudad de primer nivel. Es todo lo que puedo decir en este momento, aunque hay mucho más que hablar sobre don Adolfo Ruiz Cortines y todo aquello que le significó a don Adolfo Tuxpan en su carrera política. Muchas gracias por escucharme.